Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo curso de Zero to Hero. En este curso vamos a aprender a manipular Python y Excel. La primera sesión, el día de hoy, vamos a aprender los básicos de Python. Para eso vamos a utilizar un editor de texto que se llama Jupyter Notebook. Obtener Jupyter Notebook es bastante sencillo. Lo único que hay que hacer es abrir la terminal y poner el comando pip install notebook. Cuando nosotros hagamos esto, pip install notebook, se va a instalar ciertas cosas y debería ser bastante rápido. Si nosotros queremos abrir Jupyter Notebook, lo único que vamos a tener que hacer es escribir el comando Jupyter Notebook, y al darle enter les va a aparecer una pestaña parecida a esto, que es donde está su computadora. En mi caso, yo tengo el archivo del curso en una carpeta en mi escritorio que se llama Excel Python 2023. Muy bien, entonces así se ve mi carpeta. Por lo tanto, yo voy a picarle aquí donde dice Excel Python 2023, luego en Scripts, y aquí yo tengo este Jupyter Notebook que creé. ¿Cómo pueden crear uno? Es muy sencillo, simplemente le dan clic en New y seleccionan que quieren un archivo de tipo Python 3. Y esto debería funcionar. Excelente. Entonces, aquí en mi archivo de Jupyter Notebook que yo creé, tengo estos cuadros, y estos se llaman bloques de programación. Cada bloque de programación me va a permitir escribir dos tipos de cosas, ya sea código, vean aquí aparece esta cosa diferente, o Markdown. Markdown es un tipo de escritura muy parecida a lo que pueden obtener en un Word. Lo único es que tiene unos comandos extras para hacerlo más sencillo. Por ejemplo, si yo quiero hacer un título, le voy a poner un símbolo de gato y luego un espacio, y esto va a ser el tamaño más grande de letra que yo puedo obtener. Entonces vamos a ponerle acá Python desde cero. Muy bien, entonces tengo esto así. Supongamos que yo quisiera hacer un subtítulo. Entonces lo que yo tendría que hacer, vamos a ponerle 3, es ponerle una introducción a la programación con Python. Excelente. Entonces vean que aquí ya es un poco más pequeño. Podría, por ejemplo, ponerle 4 y luego poner un enter, 1, 2, 3, 4, y poner un curso de Zero to Hero. Excelente. Entonces vean cómo yo puedo hacer estos títulos bastante bonitos. Y esto sirve porque puede que yo quiera utilizar Jupyter Notebook para hacer una presentación, para mostrar algún trabajo, para ir comentando de manera muy bonita lo que estoy haciendo. Y es lo que vamos a hacer con Jupyter Notebook. Vamos a crear algo que después ustedes van a poder leer y va a ser bastante sencillo de utilizar sin que tengan que estar diciendo, oye, ¿qué pasó acá? O que sea un código muy feo en una terminal. Entonces esto nos sirve bastante Jupyter Notebook para poder hacer guías o trabajos o presentaciones. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Y lo primero que vamos a ver, vamos a ponerle aquí 1, 2, 3, 4, 5. El primer tema que vamos a ver son las variables. Muy bien. Python es un lenguaje de programación y por lo tanto lo primero que se enseñan son variables. Las variables son objetos que nosotros vamos a almacenarles cierta información que se va a guardar en nuestra memoria. Y va a servir para que nosotros los podamos utilizar más adelante. Por ejemplo, yo puedo crear una variable que se llame name. ¿Y cómo se crea una variable en Python? Escribes el nombre de la variable y luego pones un igual, y lo que pongas a la derecha es lo que se va a guardar en la variable. Entonces yo puedo guardar una variable con dos comillas que se va a llamar Jonathan. Excelente. Y luego puedo poner una variable que se va a llamar age y le puedo poner 25. Muy bien. Finalmente puedo crear una variable que se va a llamar height. Y entonces aquí le vamos a poner 1.79. Muy bien. Entonces yo tengo aquí tres variables. Y lo que va a suceder es que estas tres variables son diferentes. Esta está diciendo una palabra. Estas dos son números, pero este es un número entero y este es un número que tiene un punto decimal. Python diferencia entre estas tres variables. ¿Y cómo vamos a poder averiguar qué tipo de variables son? Muy sencillo, utilizando la función type que ya viene en Python. Entonces, si yo en type, entre paréntesis, le pongo el nombre de mi variable, en este caso name, me va a decir, mira, este es un str, lo que significa que esto es un string. Entonces vamos a ponerle aquí con un gato, así se hace en los comentarios, str, y esto es igual a un string o una cadena de texto. Muy bien. Si yo pongo aquí age, me va a salir que esto es un int. ¿Qué es un int? Un int es un entero. Entonces int es un integer y este es un número entero. Finalmente le podemos poner height. Y height lo que me va a decir es un float. ¿Qué es un float? Un float es un número decimal. ¿Y por qué se llama float? Porque quiere decir que es un número de punto flotante. Es decir, que hay un puntito y que está flotando en la manera en la que se construye este número.
Ok, entonces con la función type nosotros podemos determinar qué tipo de variable es la variable evaluada. Y esto sirve bastante cuando nosotros estamos utilizando una base de datos y queremos, por ejemplo, saber qué tipo de variables hay en una columna, para saber si las podemos tratar como variables categóricas o variables numéricas. Perfecto. Entonces, realmente estas son algunas cosas que se pueden, o sea, esto es variables, no hay más. Lo que es interesante ver a continuación es qué se puede hacer con las variables, ¿no? Entonces vamos a poner 1.1, operaciones con variables. Excelente. Entonces, supongamos que yo tengo una variable que se llama ahorro. Y en ahorro yo veo que yo tengo 11.500 pesos. Entonces yo tengo un ahorro de 11.500 pesos. Y voy a poner aquí algunas opciones que yo tengo que podría hacer con este ahorro. Entonces la primera opción que yo podría hacer con este ahorro es la de invertir mi ahorro en bonos del gobierno. Ok, entonces esto es una tasa segura que me van a dar a cierto tiempo. Entonces supongamos que la tasa anual es del 11%. Entonces vamos a ponerle 11. Perfecto. Entonces mi tasa anual es del 11%. Si yo quisiera ver cuánto dinero tengo, entonces vamos a ponerle aquí, cuánto dinero obtengo por invertir mi dinero N años. Muy bien. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Yo aquí estoy viendo que voy a invertir mi dinero N años. Pero esto significa que N puede ser un medio, ¿no? N podría ser un medio y entonces yo recibiría menos de un año. Entonces, esto va a ser interesante. ¿Y qué les parece si aquí ponemos que al principio vamos a pedir que N sea menor o igual que 1? Es decir, no vamos a invertir más de un año. Vamos a invertir una fracción de un año. Ok, entonces, ¿cómo podemos ver qué sucedería? Perfecto. Entonces, lo que yo tengo que hacer es ajustar cuánto tiempo quiero hacer mi inversión. Entonces, aquí vamos a poner que N, vamos a ponerle que N es igual a un medio. Yo quiero invertir mi dinero la mitad de un año. Entonces, la tasa va a ser la siguiente. Yo tengo que, primero que nada, entender que si yo pongo 12 meses, la tasa que quiero obtener es 11. ¿Ok? Pero si yo pongo 6 meses, quiero obtener 6.5. ¿Ok? Entonces, esto va a permitir que si yo manejo n como una fracción del 1, simplemente lo puedo multiplicar, ¿no? Aquí, en este caso, sería tasa anual multiplicado por n. Si esto fuera en meses, o sea, es decir, si esto fuera 6 meses y esto fuera la tasa, entonces lo que yo tendría que hacer es dividir entre 12, para que cuando este sea 12, como divido entre 12 sea 1 multiplicado por 11. Espero que eso se entienda, pero si lo manejamos como una fracción del año no hay ningún problema. Y aquí funciona bastante bien la tasa. Muy bien. Finalmente, yo puedo hacer aquí una operación. Miren que aquí ya estoy haciendo una multiplicación. Es la tasa multiplicado por el n. Y aquí estoy haciendo una división. Si yo quisiera ver cuánto interés obtengo, va a ser bastante sencillo. Lo que yo voy a tener que ver es el ahorro multiplicado por 1 más la tasa entre 100. ¿Por qué entre 100? Porque lo quiero ver como un porcentaje. Entonces aquí yo ya lo estoy viendo como por ciento, esto es 11%, por eso está así. Pero si yo lo viera como punto decimal, simplemente lo podría ver así y ya no necesitaría este 100. Son las dos notaciones. Entonces yo decido cómo voy a definir esta variable y dependiendo de eso es cómo voy a definir esta. Pero entonces aquí estoy multiplicando mi ahorro por 1 más la tasa entre 100. Y esto de aquí se llama interés simple. Perfecto. Entonces, ya que yo hice esto, simplemente puedo llamar la función print y decirle quiero que imprimas mi interés. Y ya respondo cuánto dinero obtengo por invertir dinero. Dado que yo invertí 11.500 pesos, lo que me devolverían son 12.132 pesos en un año. ¿Ok? En una tasa del 11%. Perfecto. Entonces es bastante bueno. Si yo invierto 11.500 pesos en CETES, me van a dar en un año 12.132 pesos. ¿Qué es lo padre de las variables? Que si yo quisiera cambiar esto, y ahora digo, ok, pero ahora quiero invertir mejor 15.000 pesos, lo único que tendría que hacer es volver a correr esta operación y esto va a funcionar. Entonces yo puedo reutilizar lo que escribí simplemente cambiando uno de estos valores. Mejor aún, si yo pusiera esto todo junto,
Vamos a ponerlo así. Si yo pusiera todo junto, vamos a poner esto acá también. Solo tendría que correr esto una vez para ver los cambios. Por ejemplo, yo aquí voy a dejar esto así. Voy a decir que la tasa anual bajó al 10.7 y que ahora lo estoy dejando durante un año. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto dinero voy a tener al final? Si yo meto 15,000 pesos en una tasa anual del 10.7%, al final voy a tener 16,605 pesos. Muy bien, excelente. Entonces son algunas operaciones que podemos hacer con las variables. Las voy a escribir aquí rápidamente. La suma. Nosotros podemos, supongamos que tenemos dos variables. Entonces definimos dos variables. Vamos a suponer que tenemos x igual a 10, y igual a menos 1. No, vamos a ponerle menos 2. Entonces podemos hacer sumas. Podría poner aquí yo x más y nos va a dar 8, porque 10 más menos 2 es 8. Muy bien. También podría poner una resta. Podría poner x menos y, lo cual nos daría 12. Entonces 10 menos menos 2 es 12. Tendríamos también la multiplicación. Entonces aquí puedo poner x por y. Excelente. Vamos a hacer ahora la división. Nada más para que lo tengan todo. X entre y. Súper bien. Y vamos a también tener el exponente. Entonces, ¿qué pasa si elevo x a la y? Me va a dar este valor. Y ustedes se preguntan, ¿por qué me está dando este valor? ¿Cómo se interpreta elevar algo a lo negativo? Es muy sencillo. Si nosotros decimos 10 elevado a la menos 2, esto es lo mismo que decir 1 entre 10 elevado al 2. Entonces estoy dividiendo 1 entre 100. ¿Ok? Es la interpretación de elevar un número a un número negativo. Excelente. Entonces estas son algunas operaciones que nosotros podemos hacer con variables. Muy bien. Finalmente, me gustaría mostrarles algo padre. Si aquí nosotros quisiéramos hacer que no únicamente se imprima este interés, sino que se imprima de manera bonita un texto, lo que podemos utilizar es una habilidad de Python que se llaman funciones f o fstrings. Simplemente voy a poner una f con dos comillas después dentro del print. Y aquí yo voy a poder escribir lo que yo quiera. Entonces vamos a poner lo siguiente. Dado un ahorro inicial de, y miren, entre llaves voy a poner el nombre de la variable que quiero imprimir. Vamos a poner aquí ahorro. Y una tasa anual de, vamos a poner el porcentaje, el porcentaje va después, vamos a ponerle tasa anual por ciento, invirtiendo el dinero por, vamos a poner aquí n año, se obtiene dinero y ponemos interés. Excelente. Entonces cuando yo lo corra, me va a decir, dado un ahorro inicial de 15,000 pesos y una tasa anual del 10.7%, invirtiendo el dinero por un año, se obtiene este dinero. Excelente. Si yo aquí lo decidiera cambiar, vamos a ponerle que un tercio de un año. Perfecto, esta es la tasa anual y el ahorro le vamos a poner lo mismo. Pues bueno, aquí va a cambiar, ¿no? Entonces ya por un tercio de un año se obtiene bla, bla, bla. Excelente. Entonces, esa es la idea de lo que vamos a poder hacer con Python, con las variables. Muy bien, vamos a el siguiente tema, que son las operaciones lógicas. Entonces vamos a poner aquí 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a poner lógica. Excelente. Para la lógica es muy importante ver un pequeño diagrama antes de comenzar, que son los diagramas de Venn. Entonces, es bastante sencillo con este ejemplo. Supongamos que tenemos dos tipos de personas. Las personas que le gustan los perros y las personas que le gustan los gatos. ¿Ok? Son las personas que le gustan los perros, las personas que le gustan los gatos. Y este cuadrado de acá, lo que hay aquí afuera, es todas las personas del mundo, ¿no? Entonces vamos a decir que todas las personas del mundo las vamos a representar con esta letra. A las personas que le gustan los gatos las vamos a representar con una, vamos a ponerle una G para que sea sencillo. Y a las personas que le gustan los perros las vamos a representar con una P. Si yo les dijera dónde están las personas que les gustan los perros y los gatos, lo que estaríamos buscando es P intersección G. Entonces P intersección G va a ser esto de acá. Esto que está coloreado. Si yo les dijera, a mí me interesa saber si te gustan los perros o los gatos, o sea, cualquiera de los dos es aceptable, lo que estoy buscando es cualquiera de esta zona.
Con que estés en donde sea que está coloreado en amarillo, estás bien con esa pregunta. Entonces a mí me interesa si te gustan los perros o los gatos. Entonces esta sección amarilla nosotros la podemos ver como P unión G. ¿Ok? Perfecto. Finalmente, si yo te digo una persona que no le gusten los perros ni los gatos, lo que estamos buscando realmente es el complemento. Entonces estamos buscando este complemento y el complemento de ambos, nada más para que lo sepan, es P unión G complemento. Excelente. Entonces, eso es lo que estamos buscando. Una vez que entendamos eso, es bastante fácil hacer lógica. Porque vamos a tener los dos comandos, AND, y vamos a tener el comando OR. Y eso nos va a ayudar muchísimo. Supongamos que yo quiero saber si X, vamos a poner edad. Vamos a ponerle que la edad mínima, vamos a ponerle edad mínima, para hacer cierta cosa es 18 años. ¿Ok? La edad mínima para hacer algo es de 18 años. A mí me gustaría saber si una edad que obtengo, vamos a poner en este caso 17, me gustaría saber si esta edad es mayor a esta. Y de esa manera yo no le daría acceso a la persona que tiene esta edad. ¿Cómo voy a hacer eso? Voy a evaluarlo. Le voy a decir, ok, edad es menor o igual a edad mínima. Y me va a decir que sí. Entonces, no cumples con la edad suficiente. Lo podremos hacer al revés, si esto es complicado. La edad mínima es mayor o igual a la edad que me estás dando. Sí. Entonces, como esta edad mínima es mayor o igual a la edad que tú me estás dando, yo no te puedo dar acceso tal vez a la página web. Muy bien. Lo podríamos ver de otra manera. Le podemos preguntar si edad es mayor que la edad mínima, mayor o igual. Y en este caso nos diría falso. Pero miren cómo nosotros planteamos la pregunta. La edad que te estoy dando es al menos igual o más grande que la edad mínima. No. Entonces no tienes acceso. Muy bien. Entonces eso es lo primero que se podría hacer. Otra cosa que se podría hacer. Entonces vamos a poner aquí vamos a poner un comentario que diga ejemplo edad mínima. Vamos a hacer ahora un ejemplo del login, que ese es bastante padre. Supongamos que tú tienes un username y tu username es, vamos a ponerle USR, user, vamos a ponerle user, ¿ok? Y tienes un password y el password es PSW. Estos supongamos que son los verdaderos, los que están guardados en la base de datos y son los que te dan acceso. Lo que nosotros podríamos hacer es preguntarle a un usuario que nos diga cuál es el username y cuál es el password para ver si lo dejamos entrar. Entonces vamos a ponerle try username y supongamos que aquí la persona escribe USR en vez de user. Solo pensemos en eso ahorita. ¿Cómo puedo comprobar si lo que la persona me dio es igual a lo que yo tengo en la base de datos real? Muy sencillo, yo puedo evaluarlo. Yo le podría decir username es exactamente igual, esto se hace con dos iguales, a try username. Y en este caso me va a decir que no es igual. Ok, supongamos que yo lo corrijo. Cuando evalúe esto me va a decir true. Pero todavía falta saber si esta contraseña es igual a la contraseña que me dio el usuario. Entonces vamos a ponerle try password. En este caso vamos a pedirle que sea, vamos a ponerle que me pone pass en vez de pass, PSW. Si yo aquí le pusiera and password es igual a try password, lo que estoy preguntando, lo que estoy pidiendo es la intersección de los casos. Supongamos ahora que en este ejemplo, supongamos que en este ejemplo, voy a borrar esto también. Estas son las personas que pusieron bien la contraseña. Y estas son las personas que pusieron bien el usuario. A mí no me sirve únicamente tener gente que puso bien el usuario, porque significa que no saben la contraseña. Y una contraseña no sirve de nada si no sabes a qué usuario se lo tienes que relacionar. Por lo tanto, para dejar entrar a alguien a su página, lo que tienes que hacer es las personas que pusieron tanto el usuario, no sé por qué no, tanto el usuario como la contraseña. Entonces estás buscando esta intersección y por lo tanto utilizamos el AND. Tiene que estar correcto tanto esto como esto. Cuando yo corra este ejemplo, me va a decir que es falso, porque la persona se encuentra únicamente en esta sección. Únicamente pudo decirme el username, pero no me dijo bien la contraseña. Por lo tanto, esto no sirve el AND. Tienen que cumplirse las dos cosas. Miren, aquí yo ya le pongo PSW. Me va a decir verdadero y ya podríamos dejar entrar a esa persona a su usuario. Muy bien. Voy a dar un último ejemplo. Va a ser el ejemplo de OR. Vamos a poner un ejemplo de match. Supongamos que estás en una aplicación, por ejemplo Tinder, y lo que te interesa es pues, un aspecto físico, ¿no? Entonces está una chica
y está buscando a una pareja, ¿no? Y ella dice, ok, si el chavo mide más de 1,80 o el color de ojos es azul, con cualquiera de esas dos cosas, yo le voy a dar match. Entonces, en este caso, lo que nosotros estaríamos pidiendo, vamos a hacerle aquí un ejemplo, vamos a dar una persona que, vamos a ponerle el user height es de 1.75 y sus ojos son verdes, supongamos. Entonces, el criterio aquí sería que height sea, lo podemos poner como que el user height sea mayor o igual al height que estás pidiendo, o vamos a ponerle aquí, de hecho tiene que ser user height, o que el user eyes sea idénticamente a eyes, lo que tú pediste de eyes. Entonces estas son tus condiciones que estás pidiendo y estas son las propiedades del usuario. En este caso, cuando nosotros corramos esto, ok, faltó correr esto, me disculpen, va a decir true, ok. ¿Y por qué está sucediendo esto que true, que de hecho no debería ser? Ahí está, false. ¿Por qué está sucediendo false? Porque ninguna de estas se cumplen. El usuario no es mayor a 1,80 y sus ojos no son azules. Si por ejemplo aquí pusiéramos 1,85, aunque sus ojos sean verdes, lo va a aceptar. Es decir, solo necesitamos que caiga en una de estas. Puede que sea mayor a 1,85 y tenga los ojos azules, pero no es necesario que cumpla los dos para que se acepte la condición. Excelente. Entonces, esa es la lógica que se utiliza en programación. De hecho, es bastante sencilla y creo que con estos ejemplos puede ser aún más, nada más entendiendo un poco cuándo sí aceptamos y cuándo rechazamos una proposición. Muy bien, vamos a lo siguiente, que son los condicionales. Vamos a poner aquí condicionales. Entonces, ¿qué es un condicional? Un condicional va a utilizar lógica para saber si hace algo o no lo hace. Vamos a dar un ejemplo. Supongamos que la edad de una persona es de 25 años, ¿ok? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer aquí es saber si lo dejamos o no lo dejamos entrar a un antro. Entonces vamos a decirle, if edad es mayor o igual a 18 años, lo que vas a imprimir es, puedes entrar al antro. Muy bien. Cuando yo corra esto va a decir, puedes entrar al antro. Pero ¿qué es lo que está sucediendo realmente? If va a evaluar la condición que tú le pongas a continuación. Si la condición es true, va a correr lo que dice. Si la condición fuera falsa, digamos tiene 5 años la persona, no va a hacer absolutamente nada. Es decir, si esto resulta falso, va a ignorar lo que sigue a continuación. Para que no lo ignore y realmente pues, tenga un mensaje, lo que podemos ponerle es un else, que nos va a dar nos va a dar una respuesta en caso de que esto sea falso. Entonces aquí vamos a imprimir, eres muy pequeño, vamos a ponerle no tienes edad suficiente para entrar al antro. Muy bien. Entonces, en este caso va a decir no tienes edad suficiente para entrar al antro, pero si tiene 25 años, le va a decir que puedes entrar al antro. Excelente. Esto nosotros lo podríamos hacer aún más complejo. Entonces, nosotros le podríamos poner acá lo siguiente. Le podríamos poner cuál es el sexo de la persona. Y vamos a ponerle que puede ser masculino o puede ser también femenino, ¿no? Entonces puede ser los dos, masculino o femenino. Muy bien. En este caso es masculino. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suponer que un antro, como sucede mucho en Latinoamérica, a los hombres no los permite entrar si tiene más de 18, o sea, si no tiene más de 18 años, al hombre no lo permite entrar, pero con las mujeres a veces son más flexibles y les permiten entrar desde los 16 años. Entonces vamos a ver un ejemplo que incluya esto. Vamos a ponerle, if edad es mayor o igual a 18 años. Pues vamos a hacer lo siguiente. If el sexo es igual a masculino, ok. Entonces si el sexo es igual a masculino, vamos a anidar otro if. Vamos a ponerle, if edad es mayor o igual a 18 años, entonces vas a imprimir, puedes entrar. Ok. Y aquí vamos a darle otra condición. Vamos a ponerle un elif. Entonces voy a borrar esto. Voy a copiar. Rápidamente aquí, if sexo es igual a masculino, si es mayor o igual a 18 años, entonces le vas a imprimir, puedes entrar, pero si no tiene más de 18 años vas a imprimir, no tienes edad suficiente para entrar al antro. Ahora vamos con las mujeres. If el sexo es igual a femenino, ok, entonces supongamos que el sexo no es masculino. Lo que hace este if es que salta a esta opción, evalúa la otra opción. Si el sexo es igual a femenino, entonces if edad es mayor o igual a 16 años, vamos a poner print, puedes entrar.
Si no, voy a copiar esto de acá. Muy bien. Todavía tenemos la opción de poner un else. ¿Y este else qué significaría? Significaría que no pudimos identificar si la persona es hombre o femenino. Entonces simplemente vamos a imprimir no introdujiste un sexo válido. Ok, entonces válido. Entonces vamos a correr esto. En este caso, hay un error acá porque no está identado. Vean que aquí dice indentation error. Después de los 2 puntos yo debí haber puesto una indentación. Ahora sí. Y me dice sexo is not defined porque esto no lo he corrido. Muy bien. Ahí debe funcionar. Entonces un hombre de 25 años no debería tener problemas para entrar. Pero ¿qué tal con un hombre de 17 años? En este caso me va a decir no tienes edad suficiente para entrar. Pero si cambiáramos el sexo a femenino, en este caso me va a decir puedes entrar. ¿Qué pasa si cambiamos el sexo, por ejemplo, a una cosa que no existe? Muy bien, en este caso me va a decir no introdujiste un sexo válido. Veamos que de esta manera nuestro código es lo que se llama como robusto. No se rompe cuando no introduces un sexo válido. Simplemente te indica que no fue válido y sigue funcionando nuestro código. Veamos también que si es una mujer que tiene 15 años, no la van a dejar entrar. Perfecto. Entonces aquí nosotros ya logramos hacer una secuencia lógica que utiliza... Miren, aquí estamos evaluando esto, evaluamos esto y evaluamos esto. Y dependiendo si es true o false, nos vamos a permitir ejecutar código. Esto es bastante útil y de hecho es como se utiliza la inteligencia artificial. La inteligencia artificial principalmente hace eso. Ve varios casos. Vamos a ver cómo funciona esto. Entonces lo primero que vamos a ver es el sexo. Es lo primero que le estamos preguntando. Estamos viendo la variable sexo. Vamos a poner aquí sexo. Y hay 2 opciones. Bueno, hay 3 realmente. Esta que sea masculino. Esta que sea femenino. O esta que sea no identificado. Ok, entonces tenemos estas 3 opciones. Ahí está. Entonces tenemos estas 3 opciones. Una vez que nosotros está no identificado, lo que nosotros podemos hacer es que esto se termine. Entonces aquí le vamos a poner un circulito significando que esto se va a acabar. Femenino. Una vez que nosotros determinamos si es femenino, lo siguiente que se va a determinar es la edad. Lo mismo va a suceder con masculino. Pero no tendría por qué ser así, ¿no? Puede ser un antro que solo deje entrar a los hombres dependiendo si hay cierta capacidad, etc. Ustedes lo pueden ajustar a pues el caso de cada lugar. Entonces aquí vamos a poner edad. Y aquí también vamos a poner edad. Y entonces la edad para el hombre, lo que puede suceder es que sea mayor o igual a 18. Eso sería una opción. Y aquí para la mujer sería mayor o igual a 16. Y la otra opción sería que fuera menor a 18. Y aquí menor a 16. Entonces son como las 2 opciones que suceden. ¿Qué pasa con esto? Aquí sí lo dejaríamos entrar. Acá no. Acá sí. Y acá no. Esto de acá es lo que se conoce como un diagrama de flujo. Entonces nosotros estamos viendo qué es lo que estamos evaluando y qué sucede con cada cosa. Entonces primero checamos el sexo, vemos qué opciones son, luego checamos la edad, vemos qué sucede y dependiendo de eso llegamos a un resultado. Muy bien. Tener esto en cuenta es literalmente hacer esto. Nótense que esto es básicamente esto, pero escrito con lenguaje más humano. Excelente. Vamos al cuarto paso. Y el cuarto paso es bastante más sencillo, en caso de que esto se les complicó. Son las estructuras de datos. Hay 2 estructuras principales de datos. Vamos a comenzar con la más sencilla. Y esta es las listas. ¿Cómo son las listas? Las listas en Python son súper sencillas. Vamos a ponerle aquí una lista que se llame amigos. Una lista se hace con 2 corchetes cuadrados. Ahí está. Yo puedo agregar elementos a la lista desde Python. Entonces yo podría poner amigos.append. Y lo que sea que yo ponga entre estos paréntesis lo va a ir agregando acá. Entonces, por ejemplo, yo podría ponerle amigos.append. Vamos a ponerle Joshua. Muy bien. Luego puedo ponerle amigos.append Sofía. Muy bien. Amigos.append Paola. Y vamos a ponerle amigos.append Ángel. Excelente. Entonces, si yo me voy aquí abajo y escribo print amigos, lo que voy a ver es que tengo esta lista de amigos ya tiene 4 elementos. Excelente. Yo puedo ver algunas propiedades de mi lista. Por ejemplo, podría ver cuál es la longitud. Entonces vamos a poner longitud de la lista. Y la longitud de la lista lo único que me está diciendo es
cuántos elementos tiene la lista. Entonces, si yo le pongo len de amigos, voy a saber que tengo 4. ¿Ok? Entonces, tengo 4 elementos en esta lista. Muy bien. También lo que yo podría hacer es identar la lista. Y identar la lista lo único que significa es acceder a los elementos mediante su ubicación. Y para esto volvemos a utilizar Paint. Es bastante útil utilizar Paint para estas cosas. Supongamos que tenemos esta lista muy bonita. ¿Ok? Entonces vamos a suponer que tenemos la lista. Y en la lista yo había puesto... Vamos a mover esto así. En la lista yo había puesto Joshua. Había puesto Sofía, Paola y Ángel. Vamos a ponerle aquí los corchetitos. Python es muy particular en cómo puedes identarlo. ¿Por qué razón? Porque Python empieza a contar desde 0. Entonces, este es el elemento 0, este es el elemento 1, este es el elemento 2 y este es el elemento 3. ¿Ok? Entonces, si yo aquí me fuera a mi lista y pongo amigos y entre corchetes cuadrados pongo 0, me va a aparecer el primer elemento de mi lista, Joshua. Si pongo el elemento 3, me va a aparecer Ángel. Pero si yo me voy con la finta y digo, pues tengo 4 elementos, entonces puedo pedir cuál es el elemento en la posición 4, me va a dar este error, index error. Y me va a decir, esto está fuera del rango. Y esto se debe a que nosotros estamos yendo desde el 0 hasta el 3. Pero tenemos 1, 2, 3, 4. Tenemos 4 elementos. ¿Ok? Entonces eso puede ser un error que muchos obtienen. ¿Qué pasa si yo quisiera ver el último elemento? Si yo quisiera ver el último elemento, podría hacerlo de dos maneras. La manera complicada, pero que tiene más lógica, es decirle, ok, dame la longitud de amigos y le resto 1. Porque entonces eso me asegura que voy a estar en la última posición. Y en este caso sí, obtenemos Ángel. Los creadores de Python se dieron cuenta que la gente estaba haciendo esto, porque es la lógica correcta, y decidieron hacer una cosa. No es necesario ponerle la longitud de amigos si tú estás utilizando números negativos. Entonces, si tú le pones solamente un número negativo, está entendiendo Python que se lo estás restando a la longitud de amigos. Es decir, el elemento menos 2 sería, nos vamos hasta acá, este sería menos 1, este sería menos 2, entonces Paula debería ser el elemento menos 2, este debería ser el elemento menos 3, y este debería ser el elemento menos 4, y este debería ser el elemento menos 1. ¿Ok? Entonces, si nosotros nos vamos a menos 2, va a decir Paola. Y menos 4 va a decir Joshua. Excelente. Entonces, estas son algunas cosas que nosotros podemos hacer con listas. Van a ver que lo vamos a utilizar muchísimo en la clase de mañana, cuando veamos pandas. Entonces, las listas es algo que van a estar utilizando y utilizando y utilizando. No hay necesidad de aprenderlo todo el día de hoy. Pero pues vean que estas son algunas cosas que se pueden hacer. Y ahorita, en la siguiente sección, en la sección 5, vamos a utilizar listas aún más. El siguiente tipo de estructura, que es mi tipo de estructura favorita, es los diccionarios. No vamos a ir muy a fondo en los diccionarios, pero quiero presentarles cómo funciona. Entonces, un diccionario nos funciona para hacer un almacenamiento de datos que no necesariamente es lineal. O sea, no tiene que ser una línea así perfecta que tiene el mismo tipo de elementos. Yo en un diccionario, por ejemplo, yo aquí podría poner justamente amigos, un diccionario que se llame así. Y yo puedo ponerle aquí un ID. Entonces, ¿qué les parece si el primero simplemente es un 1? ¿No? Y aquí mismo voy a poner otro diccionario. Y le voy a poner nombre. Y vamos a ponerle que este se llama Joshua. Luego le voy a poner edad. Tiene 20 años. Luego le vamos a poner sexo. Y va a aparecer sexo masculino. Y yo le puedo poner, por ejemplo, mail. Vamos a ponerle joshua@mail.com. Ok. Entonces yo quiero agregar otro amigo. Simplemente pongo una coma acá. Y vamos a poner ahora el índice 2. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a poner nombre. Vamos a ponerle Sofía. Vamos a ponerle edad 22. Sexo femenino. Y vamos a ponerle mail. Sofía@mail.com. Excelente. Entonces, un diccionario, si yo me fuera aquí y simplemente pongo amigos, me va a imprimir esto. Pero ¿cómo yo obtengo los valores específicos? Entonces, ¿cómo yo obtengo, tal vez, de mi primer amigo? O sea, yo tal vez podría preguntar, bueno, ¿cuántos amigos tengo? Si yo pongo len de amigos, me va a aparecer 2. Tengo 2 amigos. Ok. Yo podría entonces buscar las llaves con las cuales guardé a mis amigos. Y voy a ver que es la llave 1 y la llave 2. Esto no me dice mucho. Pero observen esto. Si yo a mi amigo le meto la llave 1, sin albur, voy a entrar a su información. Voy a poder ver que amigo 1 está guardando esta información. Entonces yo podría entrar a amigo 1 y luego ponerle mail. Y voy a entrar a su mail. Y si quisiera hacer lo mismo, pero para el amigo 2,
simplemente cambio la llave al 2. Entonces, amigo 1, nombre, me va a dar el nombre. Y amigo 2, nombre, me va a dar el nombre. Perfecto. Ahorita cuando veamos el siguiente, el punto 5, van a ver cómo esto puede realmente obtener su poder. Ahorita ustedes dicen, no, pues está un poco complicado, ¿no? O sea, yo estoy teniendo que mover este y mover este para obtener su información. Pero ahorita van a ver que esto es bastante sencillo cuando obtenemos el poder de los ciclos. Ok. Entonces vamos a hacer esto. Antes de eso me gustaría tal vez mostrarles cómo añadir uno nuevo. Supongamos que yo tengo una nueva información. Entonces vamos a decirle que quiero que amigos 3, me gustaría que amigos 3 fuera un diccionario, ¿ok? Me gustaría que este diccionario, el nombre, fuese Paola, de edad 30, sexo femenino, email paola@mail.com. Yo únicamente tengo que correr eso y cuando yo escriba amigos va a estar agregado a mi diccionario. Excelente. Muy bien, ahora sí, entremos a el tema 5. Vamos a entrar al tema 5 y el tema 5 es ciclos. Los ciclos son realmente la motivación por la cual aprendimos a programar o la motivación por la cual estamos utilizando computadoras. Queremos repetir una acción múltiples veces. Los ciclos nos van a ayudar también a automatizar procesos y mezclados con lo que hemos visto en los 4 puntos anteriores nos van a dar mucho poder. Entonces, veamos lo siguiente. Yo podría tener una lista. Entonces, supongamos esta lista se va a llamar... bueno, primero que nada voy a tener un monto inicial. Supongamos que yo tengo un monto inicial. Y este monto es de 10,000 pesos. Muy bien. Y luego yo tengo una lista que se va a llamar tasas. Supongamos que en esta lista yo tengo estas tasas. Y yo puedo ver una tasa, digamos, del 5, del 7 y del 11. ¿No? Entonces tenemos estas 3 tasas diferentes. Lo que me gustaría a mí saber es cuál es el resultado de invertir este dinero a esta tasa. Entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Y les voy a mostrar primero cómo es la estructura de un ciclo. Utilizamos la palabra for y luego le vamos a dar un apodo. Yo a cada tasa la quiero llamar T, porque sí. Entonces for T in tasas, le estoy diciendo en dónde estoy iterando. Yo quiero que imprimas T. En este caso, imprime 5, 7, 11. Muy bien. ¿Qué pasa si yo quiero que imprimas T entre 100? Muy bien, va a imprimir eso. Excelente. ¿Qué pasa si yo ahora quiero que imprimas 1 más T entre 100? Perfecto, va a imprimir eso. Y si ahora yo quiero que imprima el monto multiplicado por 1 más T entre 100, perfecto. Realmente ya obtuvimos lo que queremos. Aquí está exactamente el resultado. Me está diciendo cuánto es el resultado de invertir esa cantidad con esa tasa. Nosotros podremos hacer esto de manera muy bonita. Es decir, una inversión inicial de dinerito, y entre llaves ponemos monto, a una tasa de, ponemos acá T, que es lo que se está iterando por ciento, se obtiene dinerito, y entre llaves vamos a poner esto de acá. Y listo. Obtenemos un reporte bastante padre. Y veamos que yo aquí puedo añadirle lo que yo quisiera. Y lo va a hacer sin quejarse. Simplemente veo que funciona una vez y después le puedo añadir cuantas veces yo quiera y me va a dar este resultado. Ok. Otra cosa que me gustaría hacer es mostrarles que si yo a amigos, que es este diccionario, le pido sus llaves, lo que me va a dar es una lista. Yo lo que podría hacer acá es poner, por ejemplo, for, vamos a ponerle key in amigos.keys. Quiero, por ejemplo, que imprimas amigos key, vamos a ponerle nombre. Entonces está imprimiendo Joshua, Sofía y Paola. Excelente. Ahora vamos a imprimir una f-string que diga mi amigo, y lo vamos a poner el nombre acá, tiene, vamos a ponerle ahora esto mismo, pero vamos a ponerle edad, y aquí le vamos a poner años. Ay, 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 ¿qué es lo que no le gustó? Ok, lo que no le gustó es que si estoy utilizando estas comillas sencillas acá, no puedo utilizar estas comillas sencillas acá. Entonces, muy sencillo, simplemente vamos a cambiar estas comillas de acá afuera por comillas gruesas.
y esto se soluciona. Ahí está. Muy bien, entonces aquí dice mi amigo Joshua tiene 20 años, mi amiga Sofía tiene 22 años, mi amigo Paola tiene 30 años. Excelente. Entonces de esta manera nosotros podemos iterar sobre esta estructura muy bonita y obtener esta información. Sorpresa, sorpresa. En la vida real, este es el tipo de estructuras que se utiliza en Internet. Cuando tú estás haciendo de hecho se llama JSON, entonces pueden ver cómo son los objetos JSON, a ver si aquí hay imágenes interesantes. Entonces, vean que este es el tipo de estructuras que se utilizan cuando estás haciendo una página web. Entonces, se ven así, eso lo utiliza todo el mundo. Pueden ver aquí Employer Info, así lo utilizan. Este es el tipo de estructura que se utiliza en la vida real, lo cual es bastante útil. Entonces, con los ciclos podemos extraer información de ellos de manera súper fácil. Muy bien, vamos ahora sí al sexto paso. El sexto paso, que son las funciones. Las funciones realmente es bastante sencillo. Lo único que vamos a hacer es guardar código que hemos estado haciendo dentro de una estructura. Y de nuevo vamos a un archivo en Paint. Supongamos que una función es una máquina. Y esta máquina nos va a devolver algo que se conoce como el output. Muy bien. Pero para que esto funcione, hay que darle un input. Si nosotros le damos este input, lo que tiene que saber esta función es cómo transformo el output, el input, en el output. Eso es lo que realmente tiene que saber la función. ¿Cómo logro transformar el input en el output? Realmente, si tú logras entender cómo transformar el input en el output, vas a ser bastante bueno programando. Es todo lo que necesitas saber hacer. Cómo transformar input en output. Entonces, eso no es todo lo que se necesita. Se necesita saber cuáles son los inputs que necesito y cómo se debería ver el output. Entonces son tres cosas que necesitas. Cómo se ve el input, cómo transformo el input en el output y cómo se ve el output. Muy bien. Supongamos que nosotros queremos ver una función que saluda gente. ¿No? Entonces, una función que saluda gente. Nosotros vamos a ver que el input va a ser el nombre de la persona. Y el output debería ser un saludo personalizado a la persona. Ok, entonces ese va a ser el input y ese va a ser el output. Por lo tanto, yo voy a definir una función que se va a llamar saludo y lo que va a tener como input es un nombre. Y luego, lo que va a dar, lo que va a expulsar, vamos a ponerle aquí un return, lo que va a devolver va a ser una string que diga, una f-string que diga, ten un excelente día. Y vamos a poner aquí nombre. Muy bien. Entonces, ya tenemos esta función. Vamos a llamarla. Vamos a poner saludo. Pero esto nos va a permitir que nosotros no tenemos que escribir nombre. Podemos escribir cualquier cosa y va a entender que ese es el nombre. Entonces vamos a ponerle, por ejemplo, Jonathan. Va a decir, ten un excelente día, Jonathan. Le podemos poner Sofía. Es decir, ten un excelente día, Sofía. ¿Ok? Entonces, esa es la idea. Esa es la idea detrás de una función, que nosotros le podemos poner bastantes cosas y lo va a respetar. Vamos a ver varios ejemplos. Supongamos ahora que yo quiero hacer una función que calcule el interés simple. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el input que yo necesito? El input que yo necesito es el monto inicial. Necesito la tasa de interés y necesito el tiempo. Muy bien. ¿Y cuál va a ser el output? El output va a ser el retorno. ¿Ok? Entonces vemos que esta es una función que va de 3 a 1. Entra con una dimensión de 3 y devuelve una dimensión de 1. Son 3 variables que tengo que meter para que me regrese una sola variable. Muy bien. Vamos a hacerlo. Vamos a poner dev. Vamos a ponerle interés simple. Vamos a poner justamente el monto inicial. Vamos a poner la tasa de interés. Vamos a poner simplemente interés. Vamos a ponerle tiempo. Muy bien. Entonces la fórmula es muy sencilla. Es monto inicial multiplicado por 1 más el interés entre 100. Y todo esto multiplicado por el tiempo. Entonces esa es la tasa de interés simple. Sí. Y me acabo de confundir. Creo que esto no va acá. Déjenme checar rápidamente para no regarla.
No, el tiempo va multiplicado aquí adentro. Sí, se me hizo raro multiplicarlo ahí afuera. Ok, perfecto. Entonces eso es lo que va a devolver. Def is. Porque... Ok, ¿por qué no puedo utilizar is? Porque eso es una palabra reservada. Vamos a ponerle mayúsculas. Ahí sí me lo dejó. Muy bien. Entonces vamos a ponerle interés simple. Y vamos a decirle, ok, 10,000 pesos con un interés del 5% durante 3 años. Lo cual me debería devolver 11,500 pesos. Muy bien. Y si cambiamos esta tasa de interés, que les parece a un 10%, sería 13,000. ¿Por qué? Porque cada año me va a dar 1,000 pesos. Así funciona el interés simple. Excelente. Si yo quisiera que ahora fuera interés compuesto, o un interés compuesto, realmente es lo mismo. Entonces voy a copiar esto de acá. Entonces vamos a poner que queremos que calcule el interés, pero ahora compuesto. Lo único que va a cambiar es que esto de acá va a ser en un exponente. Y ahora sí, vamos a ver esto, cómo se comportaría con interés compuesto. Y esto estaría en 13,310. O sea, no hay gran diferencia porque es un poquito tiempo. Pero veamos que si esto, por ejemplo, cambiara a 10 años, sería 25,937. Y esto de acá sería creo que 20,000. Sí. Entonces aquí ya se empieza a agrandar esta diferencia. Excelente. Entonces estas son las maneras que nosotros podemos hacer funciones. Vamos a terminar la clase de hoy de una manera bastante padre. Y esto ya no hay mucho problema. Es cómo podemos instalar paqueterías. Porque en la siguiente clase vamos a instalar algunas paqueterías. Entonces vamos a poner paqueterías externas. Excelente. Las paqueterías en Python son bastante fáciles de instalar. Lo único que tienen que hacer es poner pip, que es el comando de instalar. Y luego vamos a poner install. Y luego la paquetería que ustedes quieran utilizar. En este caso supongamos que queremos instalar pandas. Cuando yo corra esto, lo que va a suceder es que Python va a extraer de internet toda la información relacionada con la paquetería pandas. ¿Ok? Entonces, aquí lo que está haciendo es que está descargando todo y mira, al final me va a decir que yo ya tengo instalado lo necesario. Un mensaje así les debería aparecer si ustedes intentan instalarlo 2 veces. Entonces, si lo intentan instalar 2 veces, les va a aparecer que ya lo tienen instalados. ¿Cómo pueden saber si sí lo tienen instalado y ya están listos para utilizarlo? Lo único que van a tener que poner es import y el nombre de la paquetería. En este caso vamos a poner import pandas, ¿no? Ok, perfecto. Entonces cuando yo importe pandas, si todo funciona bien, aquí me debería aparecer un numerito, tarda tantito, pero ahí está. Lo que hace la gente en la práctica es que le pone apodos. Para no tener que estar utilizando la palabra pandas, la gente le pone as pd. Entonces cada vez que tú hagas referencia a pd, te estás refiriendo a pandas. Muy bien. Vamos a ver otro. Por ejemplo, vamos a importar una paquetería que se llama matplotlib, pero la extensión pyplot. Como este es un nombre muy grande, la gente usualmente lo importa como plt. Muy bien. Entonces, vean que yo instalé esta paquetería plt. Y vamos a ver lo que yo podría hacer. Supongamos que yo tengo una lista. Entonces vamos a hacer una lista que se llame ggg. Vamos a ponerle... Vamos a poner una lista que se llame tiempo. Y que esta va a ser una lista que vaya desde el 0 hasta el 10. ¿Ok? Y luego vamos a hacer una lista que se llame... vamos a ponerle returns. Y que esté vacía. Y luego voy a hacer lo siguiente. Voy a poner for t en tiempo. Lo que yo quiero hacer es que returns le agregues esta función de interés compuesto. Entonces vamos a poner aquí rápidamente que yo tengo un monto inicial de 10,000 pesos. Y tengo una tasa de el 5%. Supongamos que yo tengo, ahorita esto no importa, yo tengo 10,000 pesos y logro una estrategia de 5% anual. Si yo voy a llamar al interés compuesto de esto, entonces el monto inicial con la tasa y el tiempo, lo que va a pasar acá es que esta función está evaluando a cada uno de estos y me está agregando el resultado en returns. Excelente. Yo pudiese ver aquí abajo, podría ver cómo se ve, por ejemplo, returns. Veo que se ve así. Pero esto no es muy sencillo de interpretar. Por lo tanto, yo quiero utilizar una gráfica. Van a ver que es bastante sencillo hacer una gráfica en Python. Simplemente voy a poner plt, que es la paquetería que importé. Y le pongo tiempo y returns. Y en este caso me va a dar esta gráfica muy bonita. Y ojo, si yo quisiera, por ejemplo, ponerle un título. Vamos a poner aquí figure. Vamos a ponerle fig size. ¿Qué les parece si les ponemos un
10,6. Vean que aquí cambia esto así, perfecto. Vamos a poner aquí abajo un plt.show. Vamos a poner un plt.title que diga estrategia de inversión. Y le pedimos acá que nos dé en rojo, así, excelente. Y un xlabel que diga tiempo. Un ylabel que diga, por ejemplo, dinero. Vamos a poner plt.legend. Y aquí finalmente un label que diga estrategia. Y listo. Obtenemos de una manera extremadamente fácil y rápido una gráfica bonita donde dice el tiempo, el dinero, aquí tenemos el label y estrategia de inversión. Entonces obtenemos algo bastante padre. Lo que vamos a ver en clases a continuación es qué paqueterías nos importan, por ejemplo Pandas, que vamos a trabajar bastante con ellas, y NumPy, y cómo poder utilizarlas junto con Matplotlib y Seaborn para hacer gráficas muy bonitas y análisis bastante padres. Espero les haya gustado mucho la clase y esto fue la primera parte de su curso de Python con Excel.